Muy buenas noches. Bueno, han transcurrido ya 33 días desde que las tropas rusas cruzaron la frontera de Ucrania, transformando la relativa paz del continente europeo en escenario de una potencial guerra mundial, de la que no se excluye aún la utilización de armas atómicas, con consecuencias imprevisibles para todo el planeta. El equilibrio internacional ha cambiado sustancialmente en este corto periodo por el afán de conquistas territoriales a cualquier costo del gobernante ruso Vladimir Putin, al que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha dudado en calificar de criminal de guerra y carnicero, y desatado una verdadera tormenta política que incluyó a varios aliados claves de Washington, al afirmar desde Polonia que un hombre así no debe permanecer en el poder. Washington y el propio Biden se han apresurado a limitar como opiniones personales su último pronunciamiento en Varsovia. No es un objetivo político esencial derribar a Putin, dijo esta tarde el presidente. Sobre el terreno continúa el estancamiento del avance ruso y se anuncia una nueva ronda de negociaciones en Turquía entre Ucrania y Rusia. Sobre este crucial tema conversaremos de inmediato con el senador Bob Menéndez, presidente del poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien como cubanoamericano sigue muy de cerca y desde una posición clave las implicaciones para Cuba y Venezuela de este conflicto. Y hablaremos también del precio de los combustibles, la consecuencia más directa entre nosotros de lo que sucede en el este de Europa. Los aumentos no cesan y se acerca el verano. Estos son nuestros temas de esta noche en Ahora con Oscar Aza, el primer programa periodístico en la Florida, gracias a la calidad de sus invitados, la preferencia de ustedes y su credibilidad y responsabilidad informativa. Ahora, con Oscar Aza. Como habíamos anunciado y prometido, está con nosotros en esta entrevista exclusiva el senador Bob Menéndez, senador federal demócrata por New Jersey, presidente del poderosísimo Comité de Relaciones Exteriores. Y con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, con el mundo como está en estos momentos, uno ni sabe por dónde empezar, pero vamos a empezar por la parte noticiosa. Senador, bienvenido. Gracias por acceder a esta conversación en el día de hoy. Su evaluación de las declaraciones del presidente Biden con relación a Rusia, a Ucrania, a Vladimir Putin, dice que no se retracta el presidente de su comentario sobre Putin, pero no está expresando un cambio de política. Ahí han matizado un poco, como el propio secretario Anthony Blinken. ¿Qué opinión tiene usted de estas declaraciones tan duras y directas del presidente Biden contra Vladimir Putin? Buenas noches. Bueno, buenas noches y siempre un placer estar contigo. Mira, Oscar, el presidente estaba hablando de una forma moral, ¿no? Cuando vemos el verdugo de Moscú matando tantas personas inocentes con el bombardeo de lugares civiles, de lugares de vivir, de escuelas, de hospitales, entiendo el sentimiento del presidente. Y obviamente el presidente ha ayudado con el Congreso enormemente a Ucrania a poder defenderse y pelear por su libertad. Pero no hay duda de que el mundo tiene que mirar a Putin y decir cómo es posible que este hombre va a mantenerse en el poder. Ahora, decirle eso no quiere decir que estamos buscando un cambio del régimen, aunque quisiéramos verlo, pero eso lo va a decidir el pueblo de Rusia. Justamente hablando de Ucrania y de los ucranianos que están llegando a los Estados Unidos, usted ha propuesto, ¿qué es lo que usted ha propuesto? Una especie de TPS, un programa para refugiados que están llegando a Estados Unidos. Bueno, son dos cosas que he propuesto y las dos el presidente lo ha aceptado. Inmediatamente TPS para esos ucranianos que estaban aquí cuando la guerra empezó y que obviamente ese es el propósito de TPS, de tener un estatus protegido temporario en los Estados Unidos. El otro es de tener una cifra significativa y el presidente hizo un llamado de 100,000 visas para esas personas consiguiendo refugio político en los Estados Unidos.
cuando vemos casi 4 millones de ucranios que han huido de su país y millones más que están desplazados adentro de su país, y le estamos pidiendo a otros países vecindarios como Polonia, Rumania y otros que sean buenos vecinos, también nosotros tenemos que participar en ese sentido, y por eso le hice un llamado al presidente, que el presidente anunció 100,000 oportunidades para ucranios poder conseguir un estatus político de refugiado político en Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación con la OTAN? ¿Se ha reactivado esa unión de Estados Unidos con la OTAN? ¿Ha conseguido no solamente la reactivación de la OTAN, sino una política común de la Unión Europea? ¿Eso ha conseguido Putin con su agresión a Ucrania? Oscar, Putin ha hecho el error más grande de su carrera. ¿Por qué digo eso? El punto que tú me terminas de preguntar. Número uno, la OTAN es más unida y más fuerte que en cualquier momento, y ahora la OTAN está mirando y diciendo, la verdad que tenemos que tener una fuerza significativa, porque esto no es un concepto de que si es posible o no es posible, es real. Y los países de Europa, Alemania ahora va por primera vez poner 2% de su GDP en propósitos militares. Vimos a Suiza que dejó su neutralidad. La Unión Europea está más cerca que en cualquier otro momento. La Unión Transatlántica está más fuerte que en cualquier otro momento. Hay más soldados, tanto de la OTAN y los Estados Unidos, en la frontera oeste de Rusia, que Putin no lo quería, pero que lo ha cansado él tener. La línea gasolinera de Nord Stream cancelado. La deuda de Rusia, lo que se dice en inglés junk bond, sin valor. El rublo se compra por cero. La economía, personas tratando de sacar dinero del ATM en Rusia. En fin, las consecuencias que él ha creado para él y para el pueblo de Rusia han sido enormes y van a tener consecuencias mucho más del momento. Así que esto ha sido un error enorme, pero ese error le ha costado tantas vidas de los ucranios que han luchado valiosamente, heroicamente. Hay que darle todo el crédito en el mundo. Hablando de nuestro hemisferio, ¿cómo evalúa usted la decisión de la administración Biden, de la administración de su partido, de enviar una delegación a hablar en Miraflores con Nicolás Maduro, cuando Nicolás Maduro lo había dicho el día anterior que Venezuela respaldaba totalmente a Rusia? ¿Qué lectura le da usted a ese viaje de estos delegados de la administración a reunirse con Maduro? Bueno, entiendo, Oscar, que el presidente de los Estados Unidos tiene la responsabilidad de tratar de rescatar a cualquier ciudadano americano que injustamente está siendo detenido en un país, y hay varios en Venezuela. Pero aparte de esa realidad, creo que es un error ir a hablar con alguien que el presidente Biden mismo ha nombrado como un riesgo de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Un dictador que también ha creado millones que se han ido de Venezuela, que ha matado personas, que tiene personas encarceladas, que es un dictador narcotraficante. Así que en busca de conseguir esas personas que han sido encarceladas injustamente, tenemos que pensar lo que estamos haciendo. Y obviamente la sugerencia de quizá por el precio de gasolina que se está aumentando por el problema de la guerra en Ucrania y de determinar que no debemos tener ningún producto petrolero de Rusia. Sí, queremos buscar una solución, pero creo que hay otros países para buscar la solución. Y por último, seguimos reconociendo a Juan Guaidó como el presidente legítimo interino de Venezuela. El no hablar con él antes de ir a este encuentro para sacar a los ciudadanos americanos fue un gran error. Así que yo he sido muy claro con la administración y no creo que vamos a ver ningún otro paso adelante en ese sentido con referencia a una relación con Maduro. Aparte de lo que siempre hemos dicho, que hay que ver cambios, que hay que esperar elecciones libres, internacionalmente supervisadas y todas las otras condiciones que hemos puesto en el pasado. ¿Qué pasa si hay una escalada, que nadie quiere, ninguno de nosotros, pero si hay una escalada en la guerra con Rusia
¿Qué podría hacerse si Cuba, Nicaragua, Venezuela han dicho abiertamente que son aliados del gobierno de la dictadura de Putin? ¿Podría haber acciones armadas contra esos gobiernos enemigos de Estados Unidos, como es el caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para poner esos tres ejemplos? Bueno, primero de todo, no estamos buscando un conflicto militar con Rusia, pero sí tenemos obligaciones en la OTAN, abajo del artículo 5 que dice un ataque contra un país en el OTAN es un ataque a todos. Y la única vez que ese artículo se ha usado es en favor de los Estados Unidos después del 11 de septiembre. Así que estamos comprometidos completamente. Esperamos que Putin no haga ese error. Pero si lo fuera a hacer, si esos países que tú has nombrado, Cuba, Venezuela, Nicaragua, actualmente tratan de alzar una arma en contra de los Estados Unidos, pues también se encontraría con no solamente los Estados Unidos, pero con el OTAN en oposición a ello. Así que creo que esos dictadores, que son un poco dictadores porque tienen poder en su país basado en la amenaza, basado en la tortura, basado en un ejército, en un cuerpo de seguridad que oprime a su pueblo, pero no tienen la capacidad para pelear con nosotros. Dudo de que fueran suficiente estúpidos para alzar una arma en contra de los Estados Unidos, porque no va a ser solamente los Estados Unidos que la va a responder, pero va a ser la OTAN en completo. En la agenda de Bob Menéndez, con su experiencia como político, con sus informaciones que usted maneja desde ese poderosísimo Comité de Relaciones Exteriores, ¿cuál diría usted que es el peor peligro que estamos afrontando? ¿Le preocupa más Rusia? ¿Le preocupa más China? ¿Le preocupa más Corea del Norte? ¿Le preocupa más Irán? Es una pesadilla tratar de dormir de noche. Con todo lo que yo sé y en los cuatro grandes que has terminado de hablar. En inmediato, la amenaza es que Putin se encuentra tan perdido que vaya a usar una arma química, biológica o una arma limitada nuclear. Eso cambia el panorama por completo. A largo plazo, nuestra amenaza más grande es China. Estratégicamente, geográficamente, políticamente, económicamente, militarmente, es China. Y entre esos dos comillas, tenemos el Irán en busca de una arma nuclear en una parte del mundo que no podemos ver eso poder pasar. Y también tenemos un dictador que sigue usando sus armas en Corea del Norte para llamar la atención a ver si puede lograr lo que él quiere. El mundo está en candela y es un momento difícil no solamente para los Estados Unidos, pero todos los países democráticos del mundo. Senador Menéndez, ¿qué pasa en el Departamento de Estado que no han sido ratificados una serie de funcionarios? Se me ocurre el doctor Frank Mora, que fue nominado como embajador ante la OEA y pasan los meses y no pasa el sedazo del Senado. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos una situación difícil en un Senado dividido 50-50, donde cada comité, incluyendo el mío, está dividido por mitad y los procedimientos de nuestro comité requiere de que el republicano de rango se esté de acuerdo conmigo en cualquier vista que tenemos tener, cualquier nominación que vamos a considerar, cualquier nominación que hay que ser votado una vez que ha sido considerado por el comité, todo eso. Y después en el Pleno del Senado tenemos colegas, sobre todo republicanos, que están usando las nominaciones de posiciones muy importantes en el hemisferio y en el mundo, como el coordinador de sanciones y otro que nos hiciera falta en este momento, como una arma política. Y aguantando esas nominaciones por el poder que tiene individualmente un senador de decir no, me opongo, y hasta que no haya un procedimiento largo de mucho tiempo en el Pleno del Senado para una nominación, crean un obstáculo que está perjudicando la seguridad nacional de los Estados Unidos. No hace falta estas personas en posiciones donde pueden abogar por los intereses de los Estados Unidos, la seguridad nacional de los Estados Unidos, y espero
de que vayan a recapacitar y permitirnos, si no quieren votar por ellos, bien, pero permitir un voto deben hacerlo. Dicen que hay un Mariel a pie, por tierra, de Cuba. También la desestabilización de países como El Salvador ahora nuevamente, el caso de Honduras con el tema del narcotráfico. ¿Tiene usted un plan comprensivo, bipartidista quizás, para lo que está ocurriendo en la frontera sur? Lo que pudiera ocurrir en la frontera es una realidad de el tipo de política que nos hace falta en Centroamérica y en el Caribe también. Es una política que debe entender que raíz de por qué personas huyen de su país es por situaciones de maras, narcotraficantes, violencia, necesidad enorme económicamente. Si entendemos eso, pues lo que nos hace falta hacer es tener programas de inversiones y de ayudar instituciones en esos países, contrarrestar los narcotráficos y las maras para que haya seguridad y después de eso prosperidad en esos países, porque son países bellos. Pero si mi decisión como una madre es ver que si me quedo mi hija va a ser violada por una mara o ir y huir, voy a huir. Así que tenemos que reconocer eso. Y en ese sentido, el principio de ese esfuerzo lo puso el presidente con la vicepresidenta encargada. Yo creo que hay mucho más que tenemos que hacer y por eso estamos abogando por un plan más significativo que reconoce esos retos como esenciales, elementos esenciales de por qué personas huyan, y tenemos que actualmente crear un programa mucho más amplio, mucho más efectivo, y la administración, por mi entendimiento, está considerando exactamente eso en estos momentos que estamos hablando. Ahora, el problema es que en el medio de Ucrania, el dinero que lo hemos gastado en Ucrania para luchar en contra de Putin y Rusia, hay tantos otros llamados que tenemos que tratar de enfocar todos estos distintos elementos de retos internacionales a la misma vez. Y eso es parte porque nos hace falta esos nominados a estar en la posición para hacer el trabajo necesario para ayudarnos a lograr los éxitos en contra de todos estos retos. Senador Bebo Menéndez, muchísimas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Siempre un placer, Carlos. Gracias. Muchísimas gracias. Al volver regresamos con la actualidad en Ucrania. Se anuncian negociaciones mañana en Turquía, pero las tropas invasoras rusas continúan su hostigamiento contra varias ciudades, aumentando el número de víctimas civiles. Y hasta negociar con Moscú puede ser peligroso, como le ha sucedido al conocido oligarca Roman Abramovich. Veamos. Roman Abramovich pudo ser envenenado. El magnate ruso, propietario del Chelsea, sufre síntomas que se corresponden con un posible envenenamiento, según el Wall Street Journal. El periódico norteamericano asegura que el multimillonario ruso, que ha participado en varias reuniones con Moscú para lograr la paz en Ucrania, sufre lagrimeo constante, enrojecimiento de los ojos y descamación de la piel en manos y cara. El rotativo estadounidense atribuye el posible ataque a elementos radicales de Moscú que trataban de boicotear las negociaciones. Sin embargo, según Sky News, los servicios estadounidenses de inteligencia no creen que se trate de un envenenamiento.